Hola, hola, hermanas, hermanos, buenos días. Bendecidos sean todos y cada uno de ustedes. Aquí un día más. Bendito sea Dios que nos permitió estar de nuevo aquí con ustedes. Le damos la bienvenida y pues muy buenos días. Vamos a ver qué Dios nos tiene para el día de hoy. Les invito a que vayamos a Él en oración. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Padre. ¿A quién iremos, oh Dios? ¿A quién, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Oh Dios, en esta mañana hay agradecimiento en nuestro corazón, Señor, porque tú, oh Dios, has sido bueno con nosotros, porque tú, Padre Santo, nos has cuidado, nos has regalado un nuevo día, Señor, un día que nos das la oportunidad, Señor, de enmendarnos, de lograr, Señor, aquellas cosas que nos hemos propuesto y por un motivo u otro no hemos llegado a concluirlas. Padre Santo, gracias. Gracias porque tuyo es el tiempo, Señor. Tuyo es todo lo que es de nosotros, Padre. Tú nos lo regalas, tú nos lo das para que nosotros lo usemos. Gracias te damos por eso, Padre. Gracias por la vida, por la salud, por la seguridad que encontramos en ti, Señor. En estos tiempos de angustia, de desesperación, Padre Santo, tú has sido nuestro aliado. Tú has sido, Señor, nuestro primer lugar a donde acudir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has cuidado de nosotros, como también has cuidado de los nuestros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias, nuevas las oportunidades, nuevas las esperanzas que ponemos y depositamos en ti. Padre Santo, Padre bueno, aumenta nuestra fe, aumenta la fe en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar, Señor, paso a paso a todo lo que está a nuestro alrededor. Bendito eres, Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo. Te pedimos que sigas siendo con nosotros. Que tu Santo Espíritu no nos deje, Señor, sino que nos acompañe y esté en cada momento a nuestro lado. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Síguenos alientando, Señor, a seguir adelante. Que nuestra fe no desmaye, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bendito Dios. En esta mañana, hermanos, pues vamos de lleno a entrar a nuestro siguiente capítulo. Y vamos a estar viendo ahora lo que la palabra de Dios nos tiene para el día de hoy. Seguimos en el capítulo donde se nos llama a que hemos sido llamados por Dios para ser parte de su familia, de la familia de Dios, o sea, parte de una congregación, de una comunidad de fe. Y llámese como se llame su iglesia, llámese como se llame el lugar donde usted asiste y adora, pero usted es parte del cuerpo de Cristo. Y dice así, viviendo la vida juntos. Y Colosenses 3:15 nos dice, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Salmo 133:1, un salmo conocidísimo, nos dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y nosotros sabemos que el final de ese dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a seguir adelante, dice, el significado de la vida es compartir. La intención de Dios es que experimentamos la vida juntos. En la Biblia, esta experiencia comunitaria se conoce como vivir en comunión. En la actualidad, sin embargo,
la palabra ha perdido mucho de su significado bíblico. Tener comunión se usa para referirse a la conversación espontánea, la socialización, las comidas y la diversión. La pregunta, ¿dónde tienes comunión? Significa, ¿a qué iglesia asistes? Cuando afirmamos, quédate después del servicio para un momento de comunión, quiere decir, tendremos un pequeño refrigerio. La verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios dominicales. Es experimentar la vida juntos. Consiste en amar desinteresadamente, compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y solidarizarse con los que sufren. Y todos los demás mandamientos que el Nuevo Testamento nos manda hacer unos a otros. Con todo aquello relacionado con la comunión, el tamaño importa. Cuanto más pequeño el grupo, es mejor. Con una multitud se puede adorar, pero no se puede tener comunión. Cuando los grupos son superiores a 10 personas, algunas dejarán de participar. Por lo general, las más calladas y otras ejercerán dominio. Jesús ministró en el contexto de pequeños grupos de discípulos. Pudo haber elegido a más, pero sabía que 12 es prácticamente el tamaño máximo posible para permitir la participación de todos. Aquí se está hablando, hermanos, de que es muy bueno el quedarnos, por ejemplo, nuestra iglesia que participa de los alimentos después del culto en los domingos. Ellos dicen que es muy bueno y lo están tomando del aspecto bíblico, donde nos enseña que era muy bonito cuando ellos participaban, porque en esos grupos, cuando se hacen esas actividades, hay oportunidad de que uno conviva con otros. Pero dice que cuando el grupo ya es muy grande, es imposible llegar al fondo del corazón de algunas personas, especialmente si hay algunas que son calladas y quizás sabemos otras que hablamos demasiado. Entonces tendemos a agarrar la plataforma y dejar a los demás callados. Entonces por eso está sugiriendo que es mejor células con pocos miembros. Puede haber varias. Y aquí nos da el ejemplo cómo Jesús llamó a sus 12 discípulos. Y nos dice, Jesús pudo haber escogido más. Claro que sí. Pero él entendía que 12 era el número que le iba a permitir para la participación de todos. Dice, el cuerpo de Cristo, como el tuyo, es en realidad una colección de varias células pequeñas. La vida del cuerpo de Cristo, como el tuyo, está en las células. Debido a esto, todos los cristianos necesitan estar comprometidos con un pequeño grupo dentro de cada iglesia, ya sea uno de reflexión en los hogares, una clase de escuela bíblica, escuela dominical, o un grupo de estudio bíblico. La verdadera comunidad se gesta en estos lugares, no en las reuniones masivas. Piensa en la iglesia como en un barco. Los pequeños grupos son los botes salvavidas. Dios ha hecho una promesa increíble con respecto a los pequeños grupos de creyentes. Dice,
a la palabra de Dios, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por desgracia, pertenecer a un pequeño grupo tampoco es ninguna garantía de que se experimentará una verdadera comunión. Muchas clases de escuela dominical y grupos pequeños son superficiales. No tienen idea de lo que es experimentar la comunión genuina. ¿Cuál es la diferencia entre la comunión verdadera y la falsa? En la comunión verdadera experimentamos autenticidad. La comunión auténtica no es superficial. Consiste en la expresión genuina de corazón a corazón. Desde lo más íntimo de nuestro ser, el verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida. Comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus temores, admite sus debilidades y pide la ayuda y oración de los demás. La autenticidad es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario de lo que encuentras en algunas iglesias. En algunas, en vez de una atmósfera de sinceridad y humildad, hay fingimiento, hay roles, hay poliquitería, hay cordialidad superficial y conversación trivial. La gente se pone máscaras, está a la defensiva y se conduce como si su vida fuera un lecho de rosas. Estas actitudes matan la verdadera comunión. Podremos experimentar la verdadera comunión solo si somos transparentes en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos aparentar lo que no somos. Y muchas veces eso es lo que no deja en la iglesia que haya esa comunión los unos con los otros. Porque no permitimos que las otras personas se sientan seguras. Las personas que tenemos algún problema o que quisiéramos ser escuchadas, no sentimos la confianza o la genuinidad de parte de las otras personas. Dice, el mundo cree que la intimidad necesita oscuridad, pero Dios dice que esto ocurre en la luz. La oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, nuestras culpas, temores, fracasos y fallas. Pero al sacarlas a la luz, las ponemos a la vista y admitimos quiénes somos en realidad. Por supuesto, la autenticidad exige valor y humildad. Implica enfrentar nuestro temor a la exposición, al rechazo y a ser heridos nuevamente. ¿Por qué habríamos de correr ese riesgo? Porque es la única manera de crecer espiritualmente y conservar nuestra salud emocional. Las Escrituras indican que nuestra práctica debería ser confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para poder vivir todos juntos y ser sanados. Solo podemos crecer si nos arriesgamos. Y no hay riesgo mayor que ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. En la comunión verdadera experimentaremos reciprocidad.
La reciprocidad es el arte de dar y recibir. Depende de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, Dios diseñó nuestros cuerpos como un modelo para que pudiéramos entender nuestras vidas reunidas como iglesia. Cada parte dependiente de todas las demás partes. La reciprocidad es el corazón de la comunión. La construcción de relaciones recíprocas, de compartir responsabilidades y de ayudarse unos a otros. El apóstol Pablo dice que desea que nos ayudemos entre nosotros con la fe que compartimos. Tu fe me ayudará y mi fe te ayudará. Somos más sólidos en nuestra fe cuando caminamos junto a otros que nos animan. La Biblia nos ordena rendir cuentas unos a otros, animarnos, servirnos y honrarnos mutuamente. Más de 50 veces el Nuevo Testamento nos manda a hacer distintas tareas unos a otros y unos con otros. La palabra de Dios señala, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No eres responsable de cada persona del cuerpo de Cristo, pero tienes una responsabilidad con ellos. Dios espera que hagas lo que esté a tu alcance para ayudarlos. En la comunión verdadera experimentaremos compasión. La compasión no se limita a dar consejos o una ayuda rápida y cosmética. La compasión es comprender y compartir el dolor de los demás. La compasión dice, entiéndelo lo que te están, la compasión dice, entiendo lo que te está pasando y lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy también se le conoce como empatía, pero la palabra bíblica es compasión. Muchas veces pensamos que el estar siendo compasivos con otro es decirle, yo sé cómo te sientes y rápido salir del apuro. Pero muchas veces tenemos que ser sinceros y decirle, realmente no sé lo que está pasando, no sé cómo te sentirías, cómo te sentirás, porque yo nunca he pasado por eso. Pero como tú eres mi hermano y a ti te duele, me duele a mí también. Pero juntos vamos a lograr salir. Entonces, eso es lo que la persona quiere escuchar, que alguien le esté escuchando su problema, no solamente que esté en el momento del dolor, sino que se sienta comprendido, que se sienta acompañado. Eso es lo que nos quiere decir. Dice, la Escritura afirma que como escogidos de Dios, santos y amados, debemos vivir con verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La compasión satisface dos necesidades humanas esenciales: ser entendidos y apreciados con nuestros sentimientos. Cada vez que entiendes y aprecias los sentimientos de alguien, estableces una comunión con esa persona. El problema es que muchas veces tenemos tanta prisa por arreglar las cosas de otros que no tenemos tiempo para expresar nuestra compasión. O estamos preocupados con nuestros propios dolores, con nuestros propios problemas. La autocompasión agota la compasión por los demás. Esto quiere decir que por estarnos nosotros siempre queriendo hacernos las víctimas, nos olvidamos de otros.
y estamos tan ocupados apapachándonos nosotros mismos, diciendo todo va a estar bien, todo va a estar... Nos olvidamos de otros. Pero cuando nosotros nos encargamos de ver los problemas de otros, Dios se encargará de los nuestros. Y créanlo, porque lo he experimentado. Cuando yo me enfoco en otras personas, me olvido de mis propios problemas. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. La comunión tiene diferentes niveles, cada uno apropiado para diferentes momentos. Los grados más simples de comunión son al compartir y al estudiar la palabra de Dios en comunidad. Un nivel más profundo es la comunión al servir. Cuando ministramos entre varios en viajes misioneros o en proyectos de caridad, el nivel más profundo e intenso es la comunión en sufrimiento. Cuando nos solidarizamos con la pena y el dolor de los demás y nos ayudamos unos a otros a sobrellevar las cargas, los cristianos que mejor entienden este nivel son quienes en este mundo sufren persecución, desprecio y hasta muerte como mártires por su fe. La palabra de Dios nos manda, cuando tengan dificultad, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Es en los momentos más intensos de crisis, dolor y duda cuando más nos necesitamos unos a otros. Cuando las circunstancias nos aplastan y nuestra fe se derrumba, es cuando más necesitamos a nuestros amigos creyentes. Necesitamos contar con un grupo pequeño de amigos que tengan fe en Dios por nosotros para permitirnos salir adelante. Es un pequeño grupo. El cuerpo de Cristo es real y tangible. Aunque Dios parezca distante, durante su sufrimiento, Job necesitó con desesperación contar con un grupo así y clamó diciendo, aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. En la comunión verdadera experimentaremos misericordia. La comunión es un lugar de gracia, donde en vez de enfatizar los errores de los demás, estos se resuelven. La comunión se genera cuando la misericordia triunfa sobre la justicia. Todos necesitamos misericordia, porque todos tropezamos y caemos y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en pie y en el camino. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros y estar dispuestos a recibirla. Dios declara que cuando alguien peca debemos perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. No es posible tener comunión sin perdón. Dios nos dice, no guarden rencor, porque la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. Como somos pecadores e imperfectos, inevitablemente nos lastimamos, en ocasiones intencionalmente y otras veces sin mala intención. Pero de una u otra manera requiere cantidades enormes de misericordia y gracia. Necesitamos cantidades enormes de misericordia y gracia para crecer y sostener la comunión. La Escritura dice que tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes a otros. La misericordia de Dios es el motor que nos motiva a mostrar compasión a los demás.
Recordemos que nunca se nos pedirá perdonar más de lo que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando alguien te lastime, tienes que decir, usaré mi energía y mis emociones para vengarme o para buscar una solución. No es posible hacer ambas cosas. Muchas personas son renuentes a mostrar misericordia porque no entienden la diferencia entre confianza y perdón. Perdonar es soltar las riendas del pasado. La confianza tiene que ver con el comportamiento en el futuro. El perdón debe ser inmediato, lo pida o no quien lo ofendió. La confianza se reconstruye con el tiempo. Esta requiere llevar un registro. Si una persona nos lastima repetidas veces, Dios nos manda perdonarla al instante, pero no espera que confiemos en ella de inmediato. Y tampoco supone que debemos permitir que siga lastimándonos. Deberá demostrar que el tiempo lo ha transformado. El mejor lugar para restaurar la confianza es dentro del ámbito de apoyo provisto por un pequeño grupo que ofrezca la posibilidad de animarnos mutuamente y ser responsables unos de otros. Experimentarás muchos otros beneficios si formas parte de un pequeño grupo comprometido con tener comunión verdadera. Es una parte esencial de tu vida cristiana que no puedes desatender. Por más de 2000 años, los cristianos se han reunido regularmente en pequeños grupos para vivir en comunión. Si nunca has formado parte de uno, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. En el capítulo siguiente analizaremos lo que se requiere para crear este tipo de comunidad con otros creyentes. Pero espero que este capítulo haya despertado el hambre de una experiencia de autenticidad, reciprocidad, compasión y misericordia que experimentarás con la comunión verdadera. Fuiste creado para la comunión. Hermanos, hermanas, Dios nos ha creado para que seamos parte de su cuerpo. Nosotros somos comparados con el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Y nos dice que así como nosotros tenemos diferentes órganos, el cuerpo de Cristo funciona con diferentes organismos, diferentes órganos, con células. Por eso es que se le llaman a los pequeños grupos, se les llama células. Entonces, en este capítulo nos hace la invitación para que podamos nosotros empezar a orar, empezar a recapacitar, empezar a buscar dentro de nosotros, ¿verdad? Ayunemos, oremos, para que al momento de ya empezar nosotros a restablecernos como iglesia, como comunidad, como sociedad, ya que pase toda esta pandemia, que ya pase toda esta situación que estamos viviendo, poder ver de qué manera servimos. Nosotros como líderes podemos hacer mucho unos por otros. No porque somos líderes nos sintamos que nosotros no necesitamos de otros. Yo necesito de todos. Yo necesito de todas. ¿Por qué? Porque como humana tengo fallas. Como humana soy pecadora. Como humana tengo debilidades. Como humana también me desborono, me caigo y siempre voy a necesitar de alguien que me ayude. Asimismo, estoy suficientemente entrenada por Dios y capacitada por Dios para en el momento oportuno poder tenderle la mano a otro, poder estirarme, poderme arrodillar con otro,
poderme sentar en el piso a limpiarle las heridas a otro. Eso es lo que estamos hablando, eso es de lo que se está tratando esta situación. Queremos que tengamos en mente, y les dejo esto de tarea, como dicen por ahí, ¿verdad? Que necesitamos llevar a cabo la obra para lo que fuimos creados. Y esta es una de las cosas para la que nos creó Dios. No para que vayamos a la iglesia y nos llenemos, nos gocemos y platiquemos, socialicemos y bla, 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 sino para que nos apoyemos y nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, se fortalezca y pueda hacerse fuerte. Y quizás aquellos que vivían cayéndose y cayéndose y cayéndose van a empezar a caerse menos. ¿Por qué? Porque van a tener en su mente la tarea de ayudarle a levantar a otro, de ayudarle a otros a permanecer. Ese es el todo, ¿verdad? De esta situación, lo que Dios de veras quiere de nosotros. Con esto los voy a dejar en el día de hoy pensando, y les quiero decir que para reflexionar, dice, necesito otras personas en mi vida. Todos, hermanos y hermanas, todos necesitamos a otra persona en nuestra vida. Todos, por eso Dios nos creó, porque Él quería que fuéramos una familia. Y solos no podemos hacer nada. No vamos a lograr nada, pero ya en comunión los unos con los otros lo lograremos. Y con esto los dejo. Quiero leerles este texto que dice Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán con la ley de Cristo. El Señor los bendiga en este día, hermanos, que tengan un bendecido fin de semana. Por ahí estaremos de nuevo. Amén.